mundo donde las interacciones son cada vez más rápidas y superficiales, el valor de la comunicación silenciosa y profunda se pierde fácilmente. Lo que muchos desconocen es que, dentro de la filosofía budista, reside una sabiduría que ve en los gestos y el lenguaje no verbal una oportunidad de conexión auténtica y comprensión verdadera. Los gestos simples pueden tener significados profundos y, con el enfoque adecuado, nos revelan capas de intenciones y emociones. En este video exploraremos cómo los monjes budistas dominan la habilidad de observar e interpretar estos gestos, sacando a la luz la sabiduría contenida en el lenguaje no verbal. A lo largo de los siglos, estos maestros han desarrollado un entendimiento sensible sobre la importancia del silencio y la observación, viendo lo que muchos dejan pasar. El insight que ofrecen sobre cómo mirar los gestos con atención plena tiene el potencial de transformar nuestras relaciones diarias, especialmente para aquellos que sienten que las interacciones modernas carecen de profundidad y significado genuino. En los próximos minutos, descubrirás cómo los gestos pueden ser más que simples movimientos, pueden ser verdaderas claves para comprender la naturaleza humana. Imagina poder notar intenciones no dichas, percibir emociones antes de que se verbalicen y, sobre todo, enriquecer tus propias interacciones con una comprensión más amplia y generosa del otro. Si alguna vez te has preguntado qué pueden revelar los gestos, este video te dará respuestas que van más allá de las palabras. En el corazón del budismo, la práctica de la atención plena y el silencio es un pilar esencial para el autoconocimiento y la conexión genuina con el mundo que nos rodea. Los monjes budistas han cultivado a lo largo de los siglos una percepción única de la comunicación, yendo más allá de las palabras para adentrarse en los mensajes sutiles transmitidos por cada gesto, expresión y movimiento corporal. Según las enseñanzas antiguas, el silencio no es solo una práctica, sino una forma de lenguaje que abre puertas a niveles más profundos de entendimiento. Desde sus inicios, el budismo reconoce el cuerpo como un reflejo de la mente y el alma. En esta filosofía no existen gestos vacíos. Cada movimiento, aunque pequeño, refleja el estado interno de una persona. Por ello, al observar el comportamiento humano, los monjes no solo buscan escuchar palabras, sino interpretar aquello que el cuerpo comunica, el ritmo de una respiración, la posición de las manos o incluso la mirada. Estos aspectos se consideran indicadores de sentimientos profundos e intenciones que, a menudo, no pueden expresarse plenamente con palabras. Históricamente, esta práctica de observación cuidadosa se ha transmitido de maestro a discípulo, enfatizando que la observación debe hacerse sin juicio. Para los monjes, al percibir las sutilezas del lenguaje corporal de forma neutra y compasiva, es posible captar la verdadera esencia de una persona. Uno de los ejemplos más destacados de la filosofía budista sobre este tema proviene de las enseñanzas de Buda, quien decía que un corazón tranquilo refleja la verdad con más claridad que una mente agitada. En otras palabras, cuanto más tranquila y centrada está la mente de una persona, más profundo es su entendimiento sobre lo que sucede a su alrededor. Este enfoque filosófico sobre el lenguaje corporal ayuda a los monjes a lidiar con una gran variedad de situaciones y personas. En lugar de interpretar el comportamiento de forma apresurada o basada en suposiciones, valoran el silencio y la observación paciente. De esta manera, aprenden a identificar la verdadera intención detrás de cada movimiento y a cultivar una empatía que trasciende lo superficial. Con esta habilidad, los monjes desarrollan una forma de comunicación profunda, donde los gestos pasan a ser entendidos como una expresión auténtica del ser. Traer la sabiduría de los monjes budistas a la vida cotidiana puede transformar la forma en que percibimos las interacciones a nuestro alrededor. Muchas veces estamos rodeados de personas cuyos gestos revelan más de lo que sus palabras dicen, pero por falta de práctica en interpretar estas sutilezas, dejamos pasar información valiosa. Aplicar el conocimiento budista sobre el lenguaje corporal nos ayuda a ver más allá de lo obvio y nos enseña a percibir emociones e intenciones que pueden no ser verbalizadas. En situaciones cotidianas, los gestos y las expresiones de las personas nos comunican detalles sobre su estado emocional y sus intenciones. Por ejemplo, piensa en una conversación con un amigo que dice estar bien mientras mantiene las manos cerradas o evita el contacto visual. Aunque sus palabras transmiten un mensaje de tranquilidad, su postura corporal puede indicar nerviosismo o incomodidad. En las enseñanzas budistas,
estas señales se ven como reflejos del estado interior, y al practicar la observación, aprendemos a captar estas sutilezas sin apresurarnos a juzgar. Otro ejemplo práctico de lectura del lenguaje no verbal está en el ambiente de trabajo. Los monjes budistas cultivan la habilidad de percibir cuando un colega muestra ansiedad o duda, aunque trate de mantener una expresión de calma. Esta habilidad es especialmente útil para líderes y gestores que buscan entender y apoyar a sus equipos de forma más eficaz. Al observar a un empleado con hombros tensos y respiración rápida, es posible interpretar señales de estrés, ayudando a crear un ambiente más compasivo y solidario. El enfoque budista nos enseña, además, que los gestos no solo revelan emociones de los demás, sino también las nuestras. La práctica de la autoconciencia es fundamental para que podamos entender lo que transmitimos a través de nuestro propio lenguaje corporal. Cuando practicamos la autoconciencia, nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones y del mensaje que nuestros gestos envían al mundo. En lugar de actuar en piloto automático, comenzamos a ajustar nuestras respuestas y a ofrecer una presencia más calma y consciente. Estos ejemplos muestran que el lenguaje corporal puede enriquecer nuestras interacciones diarias. Con cada observación, percibimos cómo las emociones de una persona pueden cambiar la forma en que se posiciona o se mueve. Y cuando alineamos nuestro entendimiento con los principios budistas de compasión y comprensión, ampliamos nuestra capacidad de conectarnos profundamente con los demás. Al mismo tiempo, esta práctica reduce malentendidos y nos permite responder de forma más amable y auténtica. En el día a día, adoptar la práctica de lectura del lenguaje corporal basada en la filosofía budista crea una atmósfera de respeto y atención. Cada gesto, cada mirada y cada pausa se convierten en oportunidades para entender al otro sin prisas, con una visión ampliada y significativa del ser humano. Así, las enseñanzas de los monjes no solo nos acercan a una espiritualidad más profunda, sino que también nos enseñan a vivir de forma más conectada y atenta a todos a nuestro alrededor. Para los monjes budistas, el camino para entender el lenguaje de los gestos comienza con la autoconciencia, la práctica de la observación silenciosa y paciente, inicialmente dirigida hacia adentro, permite desarrollar una percepción refinada no solo sobre el propio comportamiento, sino también sobre el de los demás. En la filosofía budista, antes de observar el mundo exterior, es esencial observarse a uno mismo. La forma en que nos sentamos, respiramos, miramos y reaccionamos ante las situaciones son indicios claros de nuestro estado interno y afectan directamente nuestras interacciones. La autoconciencia es, por lo tanto, la clave para leer el lenguaje no verbal con precisión y empatía. Al aprender a observar sus propios gestos y actitudes, los monjes desarrollan una sensibilidad que les ayuda a reconocer las emociones e intenciones ajenas de manera compasiva. Por ejemplo, en una situación de conflicto, el simple acto de percibir una tensión corporal puede indicar que el otro está inseguro o frustrado, permitiendo una respuesta más amable y menos reactiva. Al aplicar estas enseñanzas, comprendemos que el primer paso para entender a los demás es entendernos a nosotros mismos. Esta autoconciencia requiere práctica, y una de las herramientas más valiosas para esto es la meditación. Cuando se sientan en silencio para observar la respiración, los monjes buscan un estado de tranquilidad que les permite entender las sutilezas del cuerpo y la mente. Esta práctica diaria desarrolla una atención plena que, con el tiempo, se extiende a todas las áreas de la vida. Con el aumento de la autoconciencia, cada interacción adquiere una nueva capa de comprensión. En el día a día, esta práctica puede incorporarse mediante pequeños momentos de observación. En lugar de reaccionar automáticamente, el ejercicio de pausar y observar permite percibir la propia postura, el tono de voz y los gestos durante una conversación. Esta pausa también abre espacio para reflexionar antes de responder, contribuyendo a interacciones más armoniosas e intencionales. Así, el camino budista de autoconciencia y observación trae un enfoque práctico y accesible para fortalecer relaciones. Para aquellos que buscan más profundidad en las interacciones, adoptar esta perspectiva budista no solo enriquece las conexiones, sino que también promueve una transformación personal. Es a través de la autoconciencia que se aprende a ser un observador amable y paciente, transformando la vida social en un terreno de crecimiento y empatía. Aplicar las técnicas de observación budista en la vida diaria permite desarrollar una mirada más atenta y sensible hacia el lenguaje no verbal. A diferencia de las técnicas
convencionales de lectura corporal, que a menudo se concentran en interpretaciones rápidas y objetivas. El enfoque budista valora la paciencia, el silencio y la conciencia plena. Con algunas prácticas simples es posible cultivar esta habilidad de forma gradual pero poderosa. Una técnica esencial es la observación sin juicio. Al observar gestos y expresiones, el objetivo no es sacar conclusiones precipitadas, sino percibir lo que se presenta sin formar una interpretación inmediata. Por ejemplo, al observar a alguien que desvía la mirada, el practicante budista se enfoca en el hecho: esta persona desvió la mirada, sin catalogarla como tímida, deshonesta o insegura. Este tipo de observación aumenta la precisión de la lectura corporal, pues evita interferencias de prejuicios y juicios. Otra práctica útil es el silencio activo. En situaciones de conversación, en lugar de llenar cada pausa con palabras, el practicante adopta el silencio para darle espacio al otro. Este silencio intencional permite una percepción más clara de las reacciones no verbales del interlocutor, como la postura corporal, el ritmo de la respiración o la expresión facial. Al aplicar el silencio activo, se crea un ambiente donde el otro se siente seguro para expresar más, y las informaciones transmitidas por los gestos se vuelven más fáciles de interpretar. La práctica de la respiración consciente también es esencial para quienes buscan entender el lenguaje no verbal. Los monjes budistas enseñan que observar la propia respiración ayuda a mantener la calma y la claridad, facilitando la observación de señales sutiles en el otro. Por ejemplo, al mantener una respiración profunda y regular durante una interacción, es posible percibir con mayor claridad cuando el otro muestra signos de incomodidad, como una respiración acelerada o una tensión muscular. Ejercicios de atención plena, como el escaneo corporal, también se recomiendan para aumentar la percepción de los propios gestos y posturas. Al practicar el escaneo corporal, el observador desarrolla la habilidad de notar tensiones y relajaciones en varias partes del cuerpo. Esto es útil, pues al comprender sus propias señales, resulta más fácil identificar patrones de comportamiento y estados emocionales en los demás. Finalmente, una técnica interesante para aplicar en la vida cotidiana es la escucha observacional. Esta técnica implica enfocarse tanto en las palabras como en los gestos del interlocutor durante una conversación. En lugar de escuchar solo el contenido verbal, la escucha observacional se centra también en lo que se expresa mediante los movimientos de las manos, las expresiones faciales y la postura general. Para los budistas, cada palabra y gesto forman parte de una comunicación completa, y cuando se interpretan en conjunto, revelan intenciones más auténticas. Estas técnicas de lectura no verbal, inspiradas en la filosofía budista, ofrecen una forma de ver al otro con empatía y comprensión, fortaleciendo los lazos humanos y la calidad de las interacciones. Al practicar regularmente, desarrollamos una mirada más atenta, que ve más allá de las palabras e interpreta las sutilezas de la comunicación humana. Con estas prácticas es posible transformar el modo en que nos relacionamos y responder con más compasión y presencia en cada interacción. Incorporar la sabiduría budista en la interpretación del lenguaje no verbal trae beneficios profundos y duraderos. Al integrar estas prácticas de observación en la vida cotidiana, es posible mejorar significativamente la forma en que nos relacionamos y entendemos a los demás. Esta transformación no es solo exterior, también moldea nuestra propia percepción del mundo, ampliando nuestra capacidad de conexión y empatía. Uno de los principales beneficios de esta práctica es el aumento de la profundidad en las interacciones. Al aplicar las técnicas budistas de lectura no verbal, comenzamos a notar matices sutiles en los gestos y comportamientos que antes pasaban desapercibidos. Esta capacidad de ver más allá de las palabras fortalece los lazos interpersonales y ayuda a cultivar una comunicación más auténtica, evitando malentendidos y conflictos. Otro beneficio es el desarrollo de una presencia más calma y consciente. Al practicar la atención plena y la observación sin juicio, aprendemos a responder a las situaciones de manera más tranquila y centrada, lo que reduce reacciones impulsivas y emocionales. Este estado de presencia genera un ambiente de seguridad, donde el otro se siente acogido y respetado,
favoreciendo un intercambio genuino y significativo. La práctica de observar y comprender el lenguaje corporal también fomenta la empatía y la compasión. Al notar señales no verbales de incomodidad, alegría o ansiedad en los demás, nos volvemos más receptivos y comprensivos con sus necesidades y emociones. Esto amplía nuestra habilidad de ponernos en el lugar del otro y reaccionar de manera más bondadosa y solidaria, alineando nuestras acciones con los principios budistas de compasión y respeto. Además, la autoconciencia adquirida a lo largo del proceso de observación tiene un efecto positivo directo en el crecimiento personal. Aprendemos no solo a entender mejor el mundo que nos rodea, sino también a entendernos más profundamente a nosotros mismos. Al ser conscientes de nuestros propios gestos y reacciones, somos capaces de identificar patrones emocionales que quizás no notábamos antes, promoviendo el autoconocimiento y el desarrollo de un comportamiento más armonioso y equilibrado. Incorporar esta sabiduría en la vida cotidiana, por lo tanto, no solo enriquece nuestras interacciones sociales, sino que también nos ayuda a evolucionar personalmente. Esta práctica se convierte en un viaje constante de autodescubrimiento y comprensión, donde cada gesto, cada mirada y cada silencio adquieren un valor que trasciende lo ordinario. Las enseñanzas budistas sobre el lenguaje de los gestos están llenas de historias inspiradoras que ilustran el poder de la observación y el silencio. Una de estas historias cuenta sobre un monje que, al observar la postura y el comportamiento de un joven discípulo, percibió señales de angustia profunda. Sin necesidad de palabras, el monje entendió que el joven estaba pasando por un conflicto interno y con un gesto acogedor y una mirada compasiva, le ofreció el consuelo necesario. Este acto silencioso, pero poderoso, ejemplifica cómo la observación consciente puede ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Otra historia significativa involucra al propio Buda y a sus discípulos. En una ocasión, se reunió con ellos para transmitir una enseñanza, pero permaneció en silencio, sosteniendo solo una flor en su mano. Al principio, los discípulos se sintieron confundidos, sin comprender el significado de ese gesto. Solo Mahakashyapa, uno de sus discípulos más cercanos, sonrió en comprensión, captando el mensaje no verbal de Buda sobre la naturaleza de la realidad. Este momento, conocido como el Sermón de la Flor, destaca cómo la sabiduría puede transmitirse a través de gestos sutiles y silenciosos, y cómo una simple observación atenta puede revelar verdades profundas. Estas historias refuerzan que, en la filosofía budista, la observación y el entendimiento de los gestos tienen un valor que trasciende la comunicación común. En lugar de depender de palabras, el lenguaje de los gestos permite acceder a niveles de comunicación que tocan el corazón y la mente, proporcionando una conexión auténtica con el otro. Para los monjes, cada gesto, por pequeño que sea, es una expresión de la esencia interior y al interpretarlo con sabiduría, es posible acceder a verdades que van más allá de la comprensión lógica. Estos ejemplos también demuestran cómo los monjes aplican la práctica de leer el lenguaje no verbal en su vida cotidiana, desarrollando una percepción que trasciende el análisis superficial y ayuda a comprender las emociones más profundas. La observación compasiva y el silencio son para ellos herramientas de sanación y entendimiento. Así, al incorporar esta práctica en la vida diaria, tenemos la oportunidad de experimentar una forma de comunicación que trasciende las barreras, llevándonos a una conexión más rica y significativa con quienes nos rodean. A lo largo de este video, exploramos el poder transformador de la observación y el silencio, inspirados por las enseñanzas budistas sobre el lenguaje de los gestos. Como hemos visto, el entendimiento profundo que los monjes cultivan al observar el lenguaje no verbal ofrece no solo una nueva perspectiva sobre las interacciones diarias, sino también una forma de autoconocimiento que enriquece nuestra percepción del mundo. Para quienes desean comenzar a aplicar estas enseñanzas en su propia vida, algunos consejos simples pueden ser un excelente punto de partida. Intenta practicar unos minutos de silencio cada día, observando tus propios gestos y reacciones sin juicio. Al interactuar con otras personas, intenta hacer una pausa antes de responder, prestando atención a los pequeños gestos y expresiones. Esto no solo aumenta tu percepción, sino que también crea un ambiente de respeto y comprensión mutua. Por último, recuerda que el objetivo no es juzgar, sino
sino percibir con compasión y empatía. Incorporar la sabiduría budista en la vida cotidiana es una invitación a vivir de forma más consciente, conectada y armoniosa. Si te ha gustado este contenido, deja tu comentario y comparte tus experiencias. Juntos podemos transformar nuestras interacciones y cultivar una vida más plena y presente.